Hola, soy Juan Lajarín y te doy la bienvenida a mi podcast, Ejecutivamente. Ejecutivamente es el podcast oficial de Perceptians. ¿Y qué es Perceptians? Te preguntarás. Bueno, pues Perceptians soy yo exclusivamente, Juan Lajarín, y a la vez es una consultora dedicada exclusivamente a temas de liderazgo. Y te preguntarás, ¿cómo que solo a temas de liderazgo? Pues bien, yo ayudo a las organizaciones a que identifiquen, seleccionen y formen mejor a sus líderes. Es decir, también les ayudo a crear estructuras que permitan que el liderazgo funcione mejor o que funcione mejor a largo plazo, y les ayuda a adaptar las necesidades que tienen con los tipos de líderes que necesitan, identificar líderes potenciales, todo lo que tiene que ver con el liderazgo. Perceptians puede aportar soluciones. ¿A qué se dedica también Perceptians? Pues bueno, creo artículos, ahora estoy creando un podcast, he escrito un libro y también he creado herramientas específicamente que ayuden a las personas a que puedan hacer ese trabajo de identificar, seleccionar o formar mejor el liderazgo. Los comportamientos que funcionan en el liderazgo ya se han observado, se han descrito, aunque están evolucionando. Entonces me dedico a utilizar metodologías o herramientas que ayuden a esas organizaciones o a esos líderes a mejorar sus propios comportamientos o a mejorar su propio rendimiento como líderes. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ejecutivamente? ¿Qué temas vamos a tocar? Pues bueno, yo he escrito un libro y tengo una metodología propia en la que hablo de unos aspectos muy concretos, pero realmente el podcast va a ser algo mucho más abierto, mucho más ecléctico, como la música, que a mí me gusta ser muy ecléctico. Vamos a hablar de topics de liderazgo, es decir, aspectos básicos de liderazgo que si estás empezando a liderar o ya llevas un tiempo liderando, te van a servir. ¿Para qué te van a servir? Si llevas un tiempo liderando, para aclarar un poco qué es liderazgo, qué no es liderazgo y pulir algunos matices. Y si estás empezando ahora mismo a liderar, pues para que puedas ir teniendo claras muchas cosas de las que tiene que ver la función de liderar. Porque a liderar nadie nos enseña normalmente. Tenemos pocas formaciones o empezamos a liderar por la fuerza, pero cuando estamos en el campo de la práctica y cuando empezamos a dirigir organizaciones, ahí es cuando vemos realmente que hay un aprendizaje y hay un trabajo que hay que saber realizar. Bueno, después de topics de liderazgo, también vamos a hablar de los grandes escritores y grandes teorías de liderazgo, conceptos que han trabajado mucha gente y que están trabajando. Pues también vamos a hablar del futuro del liderazgo. Y también vamos a hablar, por otro lado, por ejemplo, de neurociencias. Hay un concepto que yo utilizo mucho, que es el de las funciones ejecutivas, porque tengo mi propio modelo. Entonces vamos a hablar de una parte del cerebro muy encargada con la toma de decisiones, con la gestión de la motivación, la gestión de las emociones, y vamos a hablar de un modelo que es el de Perceptians, que trabaja el liderazgo desde 12 dimensiones, por ejemplo. Perfecto para si tienes que trabajar tus propias habilidades o tienes que activar cosas en los equipos, lo puedas hacer, por ejemplo, desde 12 dimensiones. Luego vamos a hablar también de déficits ejecutivos o déficits que yo llamo ejecutivos porque veo que las organizaciones los tienen y les dificultan a la hora de pasar a la práctica el que los resultados no puedan llegar o determinadas cosas no puedan llegar. Los déficits ejecutivos, en ellos vamos a reflexionar sobre qué te puede faltar como líder o qué te puede faltar como organización y cómo lo puedes pulir o cómo lo puedes trabajar. Vas a ver que será interesantísimo porque vamos a trabajar desde lo que te decía, 12 dimensiones diferentes. Luego vamos a hablar de tipos de líderes y de tipos de liderazgo, es decir, qué tipo de liderazgo sirve más en cada situación. Porque está estudiado que dependiendo del nivel de formación del equipo, del nivel de preparación del equipo, del momento de la organización, de cómo son los integrantes de ese equipo, un tipo de liderazgo u otro me va a hacer que el equipo funcione mejor o que los resultados sean mejores. ¿Vale? Vamos a aprender a adaptar mis necesidades a un tipo de liderazgo, porque los tipos de liderazgo sirven para que yo entienda, por ejemplo, hacia dónde va a atender cada tipo de líderes. Está todo observado, está todo descrito, entonces si consigues entender estos matices y aplicarle un poco de técnica a lo que ya sabes, vas a ver que vas a progresar un montón. Luego vamos a hablar de aspectos del día a día de las empresas y ahí nos vamos a reír un poco de lo que es trabajar en el día a día de las empresas y nos vamos a reír de tópicos y, oye, el por qué son así, ¿no? Y qué explicaciones también hay detrás de ellas.
Hablaremos mucho de la teoría y la práctica, es decir, por qué es algo que a mí me preocupa mucho en Perceptians y que lo hablo mucho en mi libro, en Visión Cumplida. ¿Por qué en el campo de la teoría pensamos unas cosas o tenemos unas cosas y luego en la práctica no llegamos a cumplirlo? ¿Qué hay en medio de esa teoría y de esa práctica? ¿Qué hay en medio para que no consigamos hacer todo lo que nos proponemos? Eso va a ser un aspecto fundamental en el que vamos a trabajar, porque precisamente el modelo de Perceptians va ahí, a ayudar a los líderes a trabajar en sí mismo o en los equipos a que solucionen lo que llamaremos el gap ejecutivo, es decir, la diferencia entre lo que yo planifico en la teoría y lo que al final llego a aplicar a la práctica. Hablaremos del mundo emocional, porque es fundamental para liderar hoy en día. Muchos aspectos que tengan que ver con la gestión de emociones, la inteligencia emocional. Utilizaremos un modelo que yo utilizo siempre y hablaremos de por qué son importantes las emociones. Ayudaremos a entender emociones nuevas, a mejorar nuestra descripción de las emociones, todos aspectos fundamentales que ayudan y nos ayudan a pulir todo lo que tiene que ver con que lideremos teniendo en cuenta mejor y gestionando mejor todo lo que tiene que ver con las emociones. Hablaremos en algún momento también del libro, Visión Cumplida, mi primer libro, y que trabaja muchos de estos aspectos que comento. Luego hablaremos también de algunas herramientas, por ejemplo, que yo utilizo y que ofrezco a los líderes para que, oye, hagan ese trabajo que yo puedo hacer desde Perception, lo puedas hacer tú mismo. Es decir, puedas adquirir una de mis herramientas o puedas trabajar con alguna de las herramientas que ya existen de otros autores y con esas herramientas puedas descubrir cosas nuevas o puedas aplicar cosas que ya sabes, pero con un marco mucho más seguro, ¿vale? Que te permita además ser mucho más objetivo, por ejemplo, con los procesos de selección o ser mucho más objetivo con las promociones. Es decir, aspectos que tienen que ver con aclararte mucho el trabajo, que son ciertamente innovadores, pero que a la vez aclaran. Una de mis mayores funciones en Perceptians también es no solo aportar innovación, sino aportar también claridad, que entiendas mejor las cosas para que sepas mejor, por ejemplo, lo que quieres y cómo identificarlo. Luego hablaremos de tendencias, y en tendencias sobre todo hablaremos de informes internacionales, de libros que sean realmente interesantes porque estén aportando nuevas perspectivas, ya no solo que se hayan escrito ahora, sino que se hayan escrito en el pasado y tengan tips interesantes que aporten un cierto crecimiento al sector del liderazgo. Se ha escrito mucho sobre el liderazgo y hablaremos, lo bueno es que hablaremos de un montón de dimensiones que pueden favorecer o que yo puedo tener en cuenta a la hora de hablar de liderazgo. No solo vamos a hablar de libros de liderazgo, sino que vamos a hablar de tendencias o aspectos que ha trabajado gente que pueden ser muy positivos tenerlos en cuenta a la hora de estudiar y aplicar el liderazgo. Hay algo que decían hace poco en una entrevista, que la gente que lidera y que lidera con más pasión realmente normalmente está preocupada por estudiar sobre liderazgo y sobre mejorar su propio liderazgo y su comprensión también del liderazgo. Y para comprender mejor el liderazgo, también vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con otras disciplinas que no son solo el management o la gestión. Por ejemplo, vamos a hablar de antropología, primatología, que estoy ahora leyendo mucho y que me parece apasionante. ¿Para qué? Para entender, por ejemplo, por qué ciertos comportamientos de los seres humanos se producen de determinada manera o por qué ciertas dinámicas en los equipos o en la organización en su conjunto funcionan de una forma u otra. Entender todo eso nos va a ayudar por qué ciertas personas tienden a ciertas cosas o por qué nos comportamos a veces en qué situaciones, y eso nos va a permitir, por ejemplo, juzgarnos menos o castigarnos menos o sentir menos culpa por algunas cosas, porque realmente vamos a entender que tuvieron una función adaptativa o que han tenido sentido a lo largo de la historia. Hablaremos de sociología, aspectos filosóficos que puedan ayudar a entender mejor qué es el ser humano y qué es el ser humano en una organización. La tendencia es que el ámbito laboral va a ser un ámbito donde cada vez va a haber, igual que en la sociedad, una mayor conciencia. No vamos a estar en una empresa igual que como hemos estado hace 50 años. El modo de ser solo en una empresa está cambiando y los líderes que quieran tener unos resultados increíbles en el futuro y ahora
van a tener que adaptar su percepción y su forma de ser con esa gente a su nivel de conciencia. Uno de los aspectos fundamentales también de Perceptians, ser un traductor entre generaciones, un traductor entre dos mundos diferentes, por ejemplo, empresario y trabajador, es decir, un traductor para que todas las partes se comprendan y digamos, el trabajo dentro de la organización, fuera de la organización, donde sea, fluya de una mejor manera, ¿no? Y bueno, estos son básicamente los campos que vamos a trabajar a nivel de concepto y a nivel de tips, ¿no? Luego también vamos a tener entrevistas. Mi idea es entrevistar a profesionales de campos muy diferentes que puedan aportar aspectos técnicos e interesantes al liderazgo. Y también entrevistar a líderes que yo conozco, que tengo cerca o que por algún sentido u otro me parece que hacen un buen trabajo de liderazgo o nos pueden dar tips para determinados sectores. Seguramente entrevistemos a líderes de diferentes sectores o diferentes tipos de negocio para que podáis entender, oye, ¿cuáles son los secretos de liderar en este tipo de negocio? Por ejemplo, ¿no? Eso va a ser muy útil para que si eres una persona que trabaja en un determinado sector puedas entender, oye, cuáles son los tips o cuáles son los mejores consejos que me pueden servir para liderar mejor mi propio negocio. Y bueno, básicamente estos son los topics que vamos a trabajar en Ejecutivamente, que es mi primer podcast. Y te preguntarás, ¿tengo que tener un nivel básico? ¿Tengo que tener experiencia antes? ¿No? ¿Me va a servir si soy un perfil senior? Te diría que, como le digo a mis alumnos, ¿no? Abras tu percepción, porque escuchando entendiendo o simplemente estando abierto a los contenidos que voy a compartir en Ejecutivamente, vas a notar una evolución y vas a notar un crecimiento seguro. Yo no me he presentado al principio, pero bueno, llevo 10 años formando directivos en varias escuelas de negocio. Más de 1000 alumnos han pasado por mis formaciones y más de 10 años gestionando equipos. Entonces, confía en mí, confía en que lo que te voy a decir he sentido que funciona, considero que es bueno, considero que te puede hacer evolucionar y sobre todo he sentido que produce resultados. No solo lo he visto, no solo lo he medido, sino que también he sentido que produce buenos resultados. Siempre que doy clase digo que hay aspectos del liderazgo en los que realmente o se cree o no se cree. Eso es como creer en las hadas, ¿no? Entonces, realmente, para liderar hay que creer en ciertos aspectos intangibles que a veces no se pueden medir, pero que simplemente por el hecho de ser buenos o de que tengan sentido, hemos de ir hacia ellos. Pues eso es lo que te pido. Confianza, apertura y seguro que vamos a aprender. Así que empezamos.